Cada día que pasa yo estoy más y más agradecida de estar en este país. Y yo sé que ustedes deben estar ya cansados de escucharme decir esto, pero es que lo que me sucedió en este video, si me hubiese sucedido en Cuba, hubiese sido un problema tan grande y complicado que hubiese tardado mínimo meses en resolverlo. Y lo que sucedió fue que se rompió la ducha y literalmente nos quedamos sin agua caliente para bañarnos y sin poder bañarnos porque no teníamos ni siquiera un cubo para bañarnos como hacíamos en Cuba. Y por el simple hecho de estar en un país desarrollado como lo es Brasil, yo pude resolver esto en 1-2 días. ¿Estuvimos un día sin bañarnos? Sí, pero al otro día ya lo teníamos todo resuelto y todo gracias a Brasil. Bueno, actualización. Esta señorita que está aquí, la muy hija de su madre, se rompió la resistencia. Alejandro se estaba bañando y menos mal que estaba terminando porque le empezó a caer agua fría. Yo sentí un ay, no sé qué, y era que le estaba cayendo agua fría. Entonces ayer no me pude bañar. ¿Por qué? Porque hacían 10 o menos grados Celsius de temperatura y la ducha se rompió. ¿Cómo me voy a bañar? Y yo aquí no tenía ni cubo ni nada para calentar el agua, porque a ver, a esa le dije, bueno, si tuviese un cubo, cojo un jarro, lo lleno de agua y lo caliento en la cocina, como hacíamos todos en Cuba. Pero ¿qué pasa? Que no tenía ni cubo. Tipo, como esa cocina está, que me da hasta vergüenza enseñarla, ni la voy a enseñar, porque está en candela, ya una hornilla no funciona, nada más funciona una sola, porque es de 2, es eléctrica, está horrible, está que se le está descascarando el metal, ¿sabes? No la puedo ni limpiar, está llena de grasa, porque cuando la limpio, o le echo químico y tal, se le cae el hierro, el metal, y se le va a abrir un hueco. Y ustedes dirán, ya mira, a esta altura tú no te has comprado otra cocina, ¿no? Por vagancia, lo sé, pero no la he comprado. Pero bueno, bien, este reguero que hay aquí. Bueno, reguero no, es la tendedera. Hoy ya Alejandro fue y compró un cubo. Y miren esto, les voy a enseñar lo otro que compramos. Díganme algo. Todo cubano que esté viendo este video ahora mismo va a decir, tú sí que sí. Tú sí, mira, dime que eres cubano sin decirme que eres cubana. Esto, mi amor, esto marcó una generación entera en Cuba. Esto era lo que calentaba el agua de los baños de la gente que estaba ingresada en los hospitales, de los estudiantes que estaban becados en escuelas, en el pre. Bueno, es que estoy diciendo cosas aquí que gente de otros países no van a entender, pero me refiero cuando tienen que vivir en la escuela, ¿sabes? Pues esto era lo que calentaba el agua, porque las duchas siempre eran de agua fría. En Cuba nada de eso existe. Y señores, esto era de los mejores calentadores que había en Cuba. Yo me acuerdo que yo todos los días llenaba mi cubito de agua, lo ponía así, trácata, y dale. Ay, qué nostalgia me da a mí este artefacto. Que me acuerdo que con el tiempo, no sé si el agua de aquí hará lo mismo, pero el agua de Cuba tiene muchísimo magnesio y es como un agua muy dura. Y con el tiempo, de aquí para abajo, que es normalmente desde el nivel de donde tú ponías siempre el agua, se ponía blanco y se le creaba una costra así blanca, que si no me equivoco es magnesio. En fin, final. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí bañándome con esto? Ay, Dios mío. Y espérate, porque yo estoy segura de que aquí hay un montón de gente que debe estar diciendo, mamá, ¿y cómo tú piensas bañarte con eso? Yo no sé si los brasileños aquí en algún momento hicieron lo que los cubanos hacíamos, o hacemos a día de hoy. Bueno, hacemos no, porque yo estoy aquí, los que viven allá. Para bañarse, la gran mayoría no tiene ducha eléctrica, ni tiene las calderas, ¿sabes? De que te sale el agua caliente desde la ducha. Eso no es común en Cuba, no siempre ocurre. Entonces lo que la gente hace es eso, llenar los cubos de agua. Generalmente se calienta en los fogones, en las cocinas. Tú coges un caldero, un jarro, lo que sea, lo calientas, lo llenas de agua, lo calientas y cuando estés viendo se la echas al agua que tienes en el cubo, revuelve y te bañas. ¿Con qué? Con un jarrito. Puede ser cualquiera, esto mismo, para coger el agua y echártela arriba así. Así nos bañamos en Cuba, la gran mayoría. O si no, compras calentadores, que en Cuba estaban esos, pero esos ya en Cuba, por lo menos hasta el año en que yo viví en Cuba, que fue el año pasado, ya no existían. Habían otros criollos que eran más malos, pero básicamente eso, metes el calentador ahí en el agua, lo conectas
y se calienta el agua. Igual aplicas el mismo método de echarte agüita arriba. Que por un lado, si tú lo analizas, es hasta bueno. Nosotros los cubanos somos unos expertos en ahorrar agua, en no derrochar el agua. Estamos cuidando a la madre naturaleza. Es que, imagínate, crecimos con un, vamos a decirle, comercial en Cuba que siempre decía, dale, que si tú eres cubano y tú estás viendo eso, tú sabes lo que voy a decir, gota a gota, el agua se agota. Miren, yo les quería grabar esto porque hoy yo me voy a lavar la cabeza. Porque ya estoy cansada, o sea, tengo la cabeza súper sucia. Yo sé que es tarde y tal, pero necesito lavarme la cabeza porque es que esta cosa vino a romperse justo cuando yo tenía que lavarme la cabeza, o sea, el pelo. Y yo no aguanto más el churre que tengo. Entonces, ya saben que me voy a bañar con el cubito y toda la historia. Ya me compré un cubo, pero ahora ¿qué pasa? Que esa agua no es suficiente para yo bañarme y lavarme la cabeza. Necesito 2 cubos. Entonces les voy a grabar qué se me ocurrió para poder resolver este problema, porque nada más tenía un cubo y yo decía, espérate, porque se me olvidó contarles, el calentador, perfecto, calienta muy bien, pero se demora. Hacer los calentadores en Cuba calentaban al momento. Tú tenías que estar pendiente porque si no se te derretía el cubo. Y esto aquí se metió literalmente 1 hora para calentar ese cubo a una temperatura rica para el clima que hay aquí ahora en estos momentos. Entonces dije, bueno, tengo un cubo, me voy bañando con ese cubo y cómo voy calentando la otra agua que yo necesito, porque en Cuba yo normalmente la pondría ahí rapidito, se calentó y ya, pero aquí no. Y entonces se me ocurrió lo siguiente: yo tengo esta palangana, y entonces lo que hice fue echar todo el agua caliente ahí en esa palangana, llenar de nuevo el cubo y poner desde ahora a calentar el agua en el cubo, que tengo un toma corriente aquí en el baño, pero está como afuera de, obviamente, la bañera, obvio. Entonces, nada, me voy bañando con en lo que esto se va calentando y así hago tiempo, porque si no me voy a congelar en lo que espero, no puedo. Que por cierto, me acabo de dar cuenta, ya yo lo hice hace un tiempito, pero ahora está saliendo de nuevo el moho entre losa y losa. Ellas están limpias, pero tengo que echarle lejía. Lejía es lo mejor que hay para eso, literal. Yo se lo eché una vez y se cayeron. No tuve ni que restregarlo. En estos días, cuando tenga tiempo, con un atomizador les voy a rociar así lejía, con todas esas partes así. Bueno, lejía, cloro, da igual, es lo mismo. Y sé que se va a caer, porque mira, aquí está empezando a coger muy moho. Ay, qué mal me cae eso. Eso es un tip súper bueno, porque mira, ahora yo les estoy grabando esta parte de aquí del baño. Yo después voy a ver si encuentro las fotos, pero cuando empezó el invierno, esto se puso que estaba negro. Todas las paredes eran negras, llenas de moho. Pero una cosa horrorosa. Y hablamos con nuestro casero y él tan bueno nos compró hasta una pintura anti-moho, que es la que está echada ahora mismo. Pero nosotros antes de eso quitamos el moho, literal, cogimos un atomizador, guantes, de todo, nos forramos y empezamos a echar así cloro por todas las paredes, así, hasta por el techo, por todos lados, y se quitó. Yo me acuerdo que no tuvimos ni que restregar, fue una cosa súper loca. Se quitó por completo. O sea, me acuerdo que lo dejamos ahí como 1 hora por ahí, y cuando entramos las paredes estaban blanquitas. Dijimos, qué locura, es tremendo tip para que tenga moho así, y ese moho que sale por la humedad, por el frío y tal. Echen cloro, no se gasten dinero comprando más nada. Cloro, el cloro lo deja, vamos, se lo come. Y encima de eso lo que hicimos fue echar la pintura que nos había dado. Oye, después de eso, mira que aquí ha habido humedad, porque este baño no tiene buena ventilación para nada. Siempre está húmedo, sobre todo cuando yo me baño. Y se ha mantenido súper bien, la verdad. Hasta el momento no ha vuelto a salir nada. Ya solo eso ahí abajo, que imagínate tú, hay que estarlo manteniendo más.
Y bueno, tengo que hacer eso, rociar un poquito de lejía ahí. Porque son esas de ahí abajo nada más las que tienen. Aquí arriba no tienen ninguna. Hasta ese momento, el único problema era que se había roto la resistencia de la ducha. Y bueno, ya la habíamos pedido online. Pero en lo que llegaba la resistencia, pues compramos los cubos para bañarnos con cubo como hacíamos en Cuba. Pero si tú te pensabas que eso era lo único que iba a suceder, no, mi amor. Ella dijo que se iba a romper y se iba a romper completa. Bueno, actualización. Resulta que, miren, aquí está la ducha eléctrica. Aquí había un tubo y ustedes dirán, ¿qué pasó, amiga? Bueno, mi esposo estaba quitando la resistencia rota de aquí. El piso estaba mojado, así que se resbaló y como un acto de reflejo se aguantó del tubo ese aquí que en realidad era plástico y lo fundió. Pobrecito. Él cogió un encabronamiento. Entonces, pues la ducha está bien y no, los cables estos no se rompieron ni nada, pero bueno, el tubo se rompió. Ahora, el tema era el siguiente, que ahí el tubo estaba metido como en rosca y se rompió rente, entonces tenemos que quitar ese cachito de tubo blanco que está ahí enroscado, ya veremos cómo. Pero ¿qué pasa? Que él estaba intentando hoy quitarlo y nosotros no tenemos aquí nada donde subir, ¿no? Ahí arriba para trabajar bien. Si me acuerdo que la vez que él pintó todos los baños con la pintura anti-moho, pasó tremendo trabajo por el sitio. Entonces, ella fue a comprar esto que está aquí, un banquito de esto con escalerita. Compró también este tubo para reemplazarlo, o sea, el tubo que estaba puesto ahí. Señores, Dios mío, yo me quedaba así, todo esto fue 190 y pico reales. Y yo me quedaba fría. Aquí es cuando uno dice, Dios mío, ya, que qué bendición vivir en el desarrollo. En Cuba esto hubiese sido un problema, no un problemón, porque ¿de dónde tú vas a sacar? Bueno, sacar eso de ahí, ya se inventa y se saca, pero ¿de dónde tú vas a sacar un tubo para meter ahí? ¿Con qué vas a sellar eso? Al final, ¿dónde tú vas a comprar en Cuba esto barato, rápido? O sea, me quedo loca. Estas son cosas que para los brasileños y las personas que viven en países más o menos desarrollados dirán, eso es normal, cualquiera consigue ese tipo de cosas así fácil. Señores, para un cubano esto es... Yo me quedo loca. O sea, aquí es donde tú realmente... Se me viene la palabra en inglés. Pero bueno, donde tú realmente te das cuenta de que estás bien, que estás donde tienes que estar. O sea, resolvimos el problema rápido, fácil y me alcanzó con mi salario. Eso es lo más importante, que en Cuba jamás en la vida hubiese sido posible. Sigo flipando, como dicen los españoles. Ahora este señorito en la cara va a ponerse manos a la obra. Que él no tiene que trabajar, pero bueno, tiene que trabajar. ¿Algo que quieras decir? Sin comentarios. Pobrecito, mi amor. Pobrecito de mi amor. Dime. Que esto no es el plástico, esto aquí es de metal. Lo que es plástico es una junta que tiene. Ay, menos mal, así puedes meter más con fuerza, más confiado. Porque el miedo no. Y el calor no le va a romper. Ya va a tocarle más calor a la tijera que se rompe, por cierto. Ah, bueno. Porque teníamos el miedo de que, o sea, se ve como una cosa azul y adentro están enroscados pedazos de plástico. Y pensábamos que eso azul también era plástico. Entonces, para quitar la cosa blanca, queríamos tener más cuidado porque decíamos, mira, si el plástico también se va a romper y si se rompe eso, ya ahí sí ya. ¿Qué hacemos? No me da calor, más fácil. Te lo dije desde ayer. Yo la metí calor, pero paré porque pensé que se iba a romper el otro. Ah, ya. ¿Qué se siente tener eso? ¿Qué falta tú has hecho eso a ti? ¿Cuándo pintaste? Así estoy cubero. Sí, yo le enseñé el otro día el cubo. Llevamos 2 días bañándonos al estilo cubano. Dice mi mamá, Dios mío, vos viste a su desarrollo. 2 días, vámonos. Pero déjame decirle, el cubo se está grande. No lo parece, pero tiene 16 litros. Cantidad de agua que cabe ahí. Pero bueno, papi, eso no sirvió para recordar viejos tiempos. Ten cuidado. Ay, yo no me había fijado. La tijera, Alejandro. Se te olvida, güey. Pero no se rompió con esto. ¿Con qué se rompió? Abriendo la caja de la crema de leche.
Abriendo la cara, es en serio. El pechito aquí se partió los. No, ya. No, mierda. No, eso no era ninguna mierda, lo que eso no era para eso. Que no es lo mismo. Ah, esto es para carne. Eso es para comida, no para carne, es para comida. No, comida. Para cualquier cosa que haga falta en la cocina, que se necesita una tijera. Y para cortarme el pelo también. Tengo de comprarme otra Sí, tijera. pero tú que Me corté literal, mira, que me caí en el ojo, así, una cosita así. Ay no. ¿Qué tienen los hombres con el tema del pelo de las mujeres? Así para mí, mira, esto, me corté yo. Esto. Mira, ¿tú en serio crees que así vas a...? Ay, yo te iba a decir, ponle que fuego. Mira, me queda así. ¿Qué forma lo vamos a poner? Menos mal que tenemos una fosforera. Si no, ibas a tener que salir a comprar algo para... Una forma. O tú sabes también que te serviría las pistolitas. Pero que no sea de chispa, que sea de... las que se usan normalmente para encender el fuego. Las cositas Nada, así. que eso está en la llama igual. Exacto. Son Son más fuertes. Te aconsejo que hagas eso ya allá arriba, porque en lo que tú subes, el aire ese ya lo enfrió. No creo que vaya a funcionar. Ay, huele a quemado, sí. Sí, mira, si tú dices que no estás haciendo por mañana. Por mañana sí, cuando me desperté. ¿Qué dijiste? ¿Hablaste en Cuando qué me idioma? desperté lo hice. Ah, ya. No, porque dije, bueno, está hablando en Alejandro. Si se siente como... Ten cuidado. Por favor. Ay, a ver si se derrite todo eso ahí. Son las que son de la mujer. No, que se derrite el plástico en todo el metal y ya no lo puedo sacar. Eso se sabe. Advierto a mis suscriptores, no admito críticas. ¿Cómo es eso? Porque ahora van a venir, ¿qué cosa te cojo? Está afuera. Porque ahora van a venir muchos a decirnos, ay, eso no es así, que no sé qué, lo que tenías que haber hecho tal cosa. Nosotros somos niños de generaciones donde ya uno no tenía ni que hacer estas cosas. Los padres, no, bueno, los padres de nosotros no, el padre de él hacía todo. Y el mío no estaba así. Mi madre lo hacía todo. Mira, que quietecito. Para calentar la tijerita. Ah, Ten coño, madre. ¡Niño! La gente nunca te ha visto decir malas palabras. Ay, Dios mío. La fosforera caliente. Es en serio, vale. Esa va a estar ahí. No, se han refrescado, pero no podía acabar de. Ay, los hombres tienen una poca resistencia al calor. Esto está tibio. Ah, prepárate, no tienes que hacer. Bueno, dale. Chao. Te dejo ahí, que tengo que ir para el trabajo. Un beso. Ya, me voy yo. No, un bellito. Mira, espérate, por favor. Que cuando llegue no haya pasado nada. Ah, no, ya mira, no. Mañana. Please. Ay, déjenme enseñarles mis uñas, que el otro día les enseñé que las compré, pero no les enseñé cómo me quedaron. Son esas que son press-on. Uñas postizas todavía. Pero me encanta porque estas así, mira, tienen ese efecto. En Cuba le dicen ojo de gato. No sé por qué, pero bueno. A mí me encanta. Son súper lindas. 10 segundos más tarde. Ya lo lograste. A ver el pedacito. Ah, pues. ¿Dónde? Eso. Uy. Coño. Ah, lo logramos. Bueno, lo lograste. Lo logramos. Yo te apoyé moralmente. Sí. Aparte, excuse me, la que te dio esa idea fui yo. Porque tú estabas ofuscado y que hay que romper pared, que ahora quién llamamos, que no sé qué. Y a mí, la que es el cerebro de tu familia, te dijo, mi amor, nada más para aquí. Y me dije, vamos, eso es lo que tiene un cachito metido ahí, lo saca con calor, que te lo dije desde el día 1, desde el primer momento. Y tú esperaste a tú mismo darte cuenta para hacerlo. Con calor, no sé qué, se compra un tubo y ya está.
Entonces después diciéndome, no, mira, después diciéndome, no, porque mira, ustedes ven, déjame grabar un momento, ustedes ven esto que tienen aquí el tubo. Él decía que era que el que puso la ducha eléctrica había metido, Cosas que se hacen en Cuba. espérate, había metido esto que está aquí con calor y por eso se veía así. Y él estaba estresado viendo cómo iba a arreglar eso, porque entonces si compraba un tubo no iba a caber porque eso está anchado. Que le da Alejandro, simétricamente va a estar anchado así calentado de una cosa perfecta. Cosas que se hacen en Cuba. Pero tú no estás en Cuba. Ahora, pregunta, ¿tú sabes cómo volver a enganchar los Yo vi cables? una foto. La posición que tenía. ¿Ah? Ay, Dios mío, mira qué divinidad. Mira, las duchas eléctricas en Cuba sería un cablerío, un reguero de cosas. Y cosas sobre todo que cuando tú las pones ya no las puedes quitar. Porque generalmente, ay Dios. No, aguantarle tubo, no se puede meter. No, no es eso. Y si la rosca no llega hasta que la ducha, Sí, va a llegar, te voy a hacer las cosas. ten cuidado. Yo te iba a decir que pusieras primero la ducha y después, No. ¿no? Ven acá y aquí le pusiste nailito. Sí. Bueno, eso sí hay que hacerlo como Cuba porque no tenemos sellantes. Y no lo vamos a comprar tampoco si el nylon funciona de maravilla. Ahí endereza la bien. Oh, uy, combate de frío. ¿Ya? Yo creo que ya. Mira, en un día loco. Media hora. Anoche eso se rompió y bueno, pero me refiero desde ayer para hoy. Sí, no, porque ahí no se puede hacer resolver nada ahora. Mira, no le des la espalda a los suscriptores. Bueno. Trabaja viradito. No proteste. ¿A quién más tiene un esposo protestón? Ay, Dios mío, ese hombre protesta por todo. Es una olla de presión. ¿De quién más tiene esposa loca? Sí, todas son locas. A él le encanta mi locura. Oh, bueno. Eso. Te dejo ahí. Tú procura que no sienta una chispa. Bueno, no No, se estaba. está quitando los dientes. Empieza a gastar yo en esto. Ay, qué loco. Bueno, el que vino a poner la ducha, ¿te acuerdas? El electricista. Yo Ahí sí, tenía la hora después para pero acá. ¿cómo hacen eso? Para que sea electricista ser humano. ¿Cómo carajo? Mientras no cierre el circuito, una historia así. No le coge la corriente. Ay, yo no compré, ¿cómo se llama? Yo no confío en eso. Sin querer, es porque tiene experiencia y sabe, pero si quieres tocar algo que no tengas que tocar. Y ahí se quedó. Y entonces la candela para nosotros. Y aparte quedó fuerte. Y él es fuerte. No ¿no? 110. Ah, verdad, es 110. Que es 220. Ah, eso es 220. Este aquí 220. O sea que literal te mueres. Tal cual. Sabía que la 110 puede. Te da un chutazo que tú no. Ajá, hasta pero- que te deja pegado solo. Ay, Dios mío. Se van a meter más para adentro. Bueno. Al final así fue como quedó la ducha, exactamente igual a como estaba. Y para mí era una locura que en un día pudimos conseguir todo lo que necesitábamos para arreglar esa ducha sin pasar trabajo, literalmente en la tienda de al lado de la casa y a un precio súper económico, y lo pudimos pagar con nuestro salario. Es que son cosas que siendo cubana me vuelan la cabeza y son otros de esos golpes de realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, compártanlo, suscríbanse y nada, que les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. Chao.